Soy un judío que cree que el Mesías que debía de venir ha venido, y es el que el mundo llama Jesús y que nosotros le conocemos como Yeshua. ¿Qué ha aportado la religión a la paz mundial? Si hacemos una búsqueda de los muertos por el Islam o de los muertos por el cristianismo, pues imagínate la de millones que vamos a encontrar. Es muy fácil, en nombre de Dios, tú cometer el acto que tú quieras. Yo siempre he dicho que una religión, aunque no sea correcta, pero que te hace una persona mejor persona. El cristiano es cristiano por lo que cree, el judío lo es por lo que vive. La cábala es un invento del siglo XII-XIII, que no se lo creyó nadie. Todo el mundo está intentando enseñar cábala a todo el mundo. ¿Por qué? Por el entusiasmo. Lo más importante que tiene el ser humano en este mundo no es el dinero, es el tiempo. Bueno, pues actualmente soy el rabino de la comunidad Sema Sefara de Madrid. Profesionalmente soy militar de carrera, soy profesor de religión, soy doctor en teología, he escrito libros, artículos para prensa, bueno, y actualmente pues ejerzo como el rabino de la comunidad Sema Sefara. Ser de una religión o de otra está un poco condicionada por el lugar en el que naces, el contexto histórico y demás. Entonces quería preguntarte precisamente si tú siempre has sido judío o te has convertido a lo... Bien. Bueno, yo nací en el seno de una familia católica. Católica no practicante, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que yo soy descendiente de judíos que se convirtieron o les forzaron a convertirse en la Edad Media. Por parte de madre, los datos más antiguos que tengo son de 1086, cuando el rey Alfonso VI da una orden a su yerno Raimundo de la Borgoña para que haga una repoblación de los márgenes del Tajo. Él ha conquistado Toledo en 1085, para que haga una repoblación con judíos gallegos. Entonces, por parte de madre, viajan desde Galicia hasta aquí, más concretamente desde la provincia de Lugo. Y por parte de padre soy descendiente de los escribas que iban con el rey Jaime I en la conquista de, bueno, en este caso de Valencia, ¿no? ¿Y el papel de un rabino qué hace? O sea, ¿qué funciones tiene un rabino en la comunidad? Bueno, un rabino, en castellano rabino, ¿no? Rav significa grande, ¿no? Entonces es, por así decirlo, como el referente espiritual, el referente de conocimiento, para una comunidad, aunque indudablemente, aparte de solamente dar conocimiento, pues intenta ser médico de almas, es decir, sanar emocionalmente, que bueno, vivimos en un contexto social que necesitamos constantemente tocar y poder sanar, ¿no? O sea, esas mentes. Indudablemente, bueno, yo como rabino entiendo que sin la Torá es imposible hacer eso, sería poner parches, ¿no? La religión, al fin y al cabo, desde mi punto de vista, o sea, no lo hablo desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, pues la religión o las religiones que el ser humano se crea es un quiero y no puedo, es poner un parche a una situación que es tan grave y tan profunda que solamente podría solucionarse el problema del ser humano con una sanidad de lo alto, por así decirlo, ¿no? Tocaste el tema lo mencionaste ahora, el alma, y me gustaría saber qué es el alma en el contexto judío. Bueno, a ver, primero te voy a matizar, vale. ¿De acuerdo? Porque la gente tiene muchas ideas a veces equivocadas. Si nosotros hablamos de cristianismo, no hay un solo cristianismo. Sí. Si nosotros hablamos del Islam, tampoco hay un solo Islam. Y bueno, y hablando del cristianismo, pues podemos tomar por el lado protestante, imagínate tú, todas las diferentes sensibilidades, bautistas, pentecostales, asambleas de hermanos, asambleas de Dios, bueno, estaríamos aquí hablando, ¿no? Entonces, en el judaísmo ocurre igual, o sea, cuando nosotros estamos hablando del ser humano, de lo que cree el ser humano, de cómo se relaciona con la espiritualidad, hay diferentes sensibilidades. Entonces, quizás los que nos escuchen, los que nos vean, no saben diferenciar entre un judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, masortí o conservador, reformado o liberal, reconstruccionista. O sea, hay muchas corrientes dentro del judaísmo. Y no todos creen lo mismo. ¿Vale? Incluso con matices, incluso algunos ni siquiera son considerados judíos, porque para el judaísmo es fundamental, para el judaísmo actual,
que procede del fariseísmo, esa figura del fariseo que en el mundo occidental se asocia con un hipócrita, pues el judaísmo actual proviene de ese fariseísmo, ¿no? Entonces hay muchas definiciones que son diferentes, y el que no acepta ese fariseísmo, que hoy en día, supongo que vamos a hablar luego, es el Talmud, si no crees en el Talmud ya no eres judío. O sea, claro, en principio judaísmo nos habla de la tribu de Judá. Hoy en día el judaísmo es una religión, no tiene connotaciones étnicas ni tribales, ¿no? Sino solamente religiosas, ¿de acuerdo? Nos podemos encontrar con los judíos caraítas, que hasta hace 3 décadas no estaban considerados como judíos porque no aceptaban el Talmud. O sea, que fíjate, ¿no? Entonces, dependiendo de cada corriente, uno puede entenderlo de una manera o de otra. Ahora vuelve a hacerme la pregunta. Bueno, sería interesante también preguntarte en qué corriente del judaísmo estás tú más... Bien. Voy a decirlo y lo voy a matizar, porque si no, no se me va a entender, ¿de acuerdo? Hay una corriente judía que ha sufrido 2 periodos, o ha tenido 2 periodos importantes. Uno hace 2000 años, en torno a 2000 años, que eran los judíos que creyeron que el Mesías había venido. Hay una figura dentro del judaísmo que es fundamental para todos, prácticamente para todos, ¿de acuerdo? Que es la figura del Mesías. El Mesías, en griego Christos, no es una figura cristiana, ¿de acuerdo? La figura del Mesías es un concepto, es una figura, es una esencia, es una esperanza judía desde hace miles de años, ¿de acuerdo? Entonces, todo el judaísmo es mesiánico. La gran diferencia es que unos creemos que ha venido, otros creemos que no ha venido, unos creemos que fue Sabtai Sevi, otros creyeron que era Rabí, que Akiva le reconoce y es Bar Kokhba, otros el Rebbe de Lubavitch, y otros creemos que el que había de venir vino hace 2000 años, y es el que el mundo llama Jesús, y que nosotros le conocemos como Yeshua, ¿no? Que significa Salvador. ¿Esto significa que soy cristiano? No. No, porque no tengo doctrinas cristianas, no tengo prácticas cristianas, no tengo fiestas cristianas, nada en mí es cristiano. Todo mi pensamiento, mi práctica, mi fe es judía, pero no eminentemente talmúdica, de esa tradición del judaísmo. Entonces, soy un judío que cree que el Mesías que debía de venir, ha venido. Y de hecho, bueno, hace poco tenía una conversación con otro rabino de otra corriente diferente a la mía, le decía que en el 2025, el año que viene, con el favor del Eterno, voy a editar un libro, lo tengo escrito, y es porque yo creo que Yeshua es el Mesías, pero desde una perspectiva judía, basándome en la literatura de hace 2000 años. No en la actual, ¿no? Estoy hablando pues del Talmud, de los Midrashim, de la Tosefta, de toda la literatura rabínica de hace 2000 años, que es muy diferente a la literatura rabínica actual. O sea, yo creo que el Mesías ha venido. Otros le esperan, yo creo que ha venido. Y ahí, dentro del judaísmo hay conflicto entre corrientes. Claro. Mira, para un cura, un pastor protestante, no es nadie, ¿eh? Bueno, hasta hace unas décadas era un hereje. Yo tengo libros de los años 50 de la Iglesia Católica y los protestantes son herejes. Ahora ya son hermanos separados en la fe, ¿no? Desde el Concilio Vaticano II. ¿Vale? Entonces, pues en el judaísmo ocurre igual. Entonces, un judío ortodoxo no reconoce como rabino a un masortí, y mucho menos a un liberal, porque es una aberración para él. Yo puedo contar una anécdota. A mí se me invitó hace unos años, cuando el embajador de Estados Unidos era judío masortí, y entonces pues se invitó a personas de todo el espectro judío, vamos a denominar el espectro, ¿no? Aunque antiguamente podemos hablar de sectas, hoy en día secta tiene una connotación peyorativa, ¿vale? Pero entonces era parte de, un sector de un todo. Entonces había diferentes sectores y que, pues en las Biblias o en la literatura aparece como sectas. Entonces fue invitado a la residencia del embajador de Estados Unidos, y como él era masortí, pues él iba a invitar, obviamente, a que el rabino de su confesión fuese el que iniciase las oraciones de
la fiesta de Hanukkah, que por cierto es el 25 de este mes, en este año, en el 5785, según la tradición. Y entonces no fue el rabino principal de la comunidad ortodoxa de Madrid, porque él entendería que sería un feo que, siendo él el rabino principal y realmente para él el único judío, o sea, el único rabino auténtico, el otro estuviese dirigiendo las oraciones y no él. Entonces hay conflicto, ¿de acuerdo? Siempre el ser humano tiene ese don. Es conflictivo por naturaleza. Efectivamente, que los conflictos, incluso donde no los hay, los crea, ¿no? Bueno, sí. Tenía pensado hablar de Jesús más adelante, pero ya que lo mencionabas, me parece interesante porque en casi todos los... No, o sea, no quería indagar demasiado, precisamente para que me explicaras tú. El conflicto, exacto. ¿No? Pero sí es verdad que en muchos sitios se dice como que los judíos no reconocen a Jesús como Jesucristo, o sea, como que existió históricamente, pero no como ese papel del Mesías. Y me parece interesante que lo hayas comentado porque no lo sabía, la verdad. Bueno, mira. Si nosotros cogemos la literatura rabínica de hace 2000 años, bueno, 2000 años, no, 2000 años es una cifra que utilizamos, sí, ¿no? Pero estaremos hablando de 1900 años, ¿de acuerdo? Se empieza a escribir la Misná en el siglo III, sobre el 210, una cosa así, ¿vale? La Misná eran las tradiciones de los rabinos fariseos que durante siglos habían estado enseñando de manera oral. Llegó un momento que deciden, porque se tenía prohibido escribir y hacer público nada de las enseñanzas de los rabinos, ¿de acuerdo? Para que no se pensase que las enseñanzas humanas estaban al mismo nivel de importancia que la Torá. ¿De acuerdo? Pero llega un momento, bueno, pues en ese movimiento del fariseísmo, en base a las circunstancias se cambian de opiniones y de opciones, entonces se decide escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a escribir. Bien, con aquella literatura en la mano, nosotros no nos quedaría más remedio que llegar a la conclusión de que el Mesías había venido. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, te voy a dar dos datos, ¿de acuerdo? Solo dos datos, que son muy importantes. El Mesías tenía que venir cuando el templo estuviese construido. ¿De acuerdo? Y de hecho, cuando ven que el templo ha sido destruido y el fariseísmo entiende que el Mesías no ha venido, dice: el templo ha sido destruido y el Mesías no ha venido. Ha fallado la profecía. Claro, no se plantean, oye, a ver si el Mesías ha venido y nosotros, que estamos un poco obsesionados con que tiene que ser de los nuestros, no hemos sido capaces de percibir que el Mesías ha venido. ¿Vale? Eso por un lado. O sea, ellos esperaban, sabían, basado ese conocimiento en el profeta Daniel, que tenía que venir, ¿no? Entonces, eso es importante. Y segundo, había otra profecía que decía que el cetro de Judá sería quitado cuando Silo apareciese. Silo es el Mesías. Para el judaísmo, Silo es el Mesías. Significa el Pacífico. Tiene la misma raíz que Salón. ¿De acuerdo? Entonces, ellos entendieron, claro, el Imperio Romano había surgido hacia unos 2 siglos antes, 100 y pico, bueno, después después del suceso de la revuelta judía contra los asirios, en el 164 antes del Mesías, 167 antes del Mesías. Entonces, ¿qué ocurre? Que dicen, el templo ha sido destruido y además el cetro, que es un símbolo que nos habla de la capacidad de legislar, el cetro habla de independencia. Así se entendía y así se entiende. Entonces, el pueblo de Israel ya no tenía la capacidad de legislarse. No tenía la capacidad de dictar la máxima pena capital, que es realmente lo que te muestra como soberano, perdonar la vida o quitarla. Entonces dicen, el cetro ha sido quitado y Silo no ha venido, el templo ha sido destruido y el Mesías no ha venido. Y claro, eso es lo que se enseñaba entonces. Eso y muchas más cosas. Te he dado datos. Bien, ahora uno se mete en internet y encuentra artículos. ¿Por qué los judíos no creemos en Jesús? ¿No? Y entonces se ponen bla, 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 y argumentan, ¿no? Y es interesante saber que esos 5 puntos fueron escritos en el siglo XII, 1100 y algo, por Maimónides. Estamos hablando de 1000 años después de que los otros dijesen lo que tenía que hacer el Mesías
o mejor dicho, no que dijesen, sino que entendiesen de la escritura. Maimónides fue el que dijo, o sea, Maimónides, para el que no lo sepa, un rabino cordobés, español, Moshe ben Maimón, con un acróstico, que se utiliza un acróstico, Rambán, ¿no? El rabino Moshe ben Maimón. Entonces, él es el que, bueno, él es un talmudista, de los de buena, con una mente equilibrada, lo más equilibrada posible de su época. Y entonces él pone esos 5 puntos, ¿no? Tiene que reconstruir el templo, tiene que traer a todos los judíos del mundo a Jerusalén, tiene que hacer una serie de cosas, ¿no? Traer la paz mundial. Y entonces, claro, cuando tú ves que escriben eso, y que a día de hoy, 1000 años después, casi 1000 años, 900 años, se siguen manteniendo esos puntos de vista, dices, oye, ¿y por qué todos los rabinos anteriores no creían esto? Por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo, uno de los muchos que hay, porque el judaísmo oficial, vamos a decir así, ha reconocido a más de 10 judíos históricos, personajes históricos, como mesías. El último es el Rebbe de Lubavitch, ¿vale? El rabino Anderson, que murió en la década de los 80 del siglo pasado. O sea, no estamos hablando de hace muchos siglos, ¿no? De la media, ¿no? Entonces, para más de 120.000 judíos ortodoxos de la corriente de Chabad Lubavitch, que surge en Rusia en el siglo XVIII, para ellos, él es el Mesías. Y a día de hoy tú vas a Israel, si de vacaciones, de turismo, y vas a ver que Jerusalén está llena de carteles de los que se usan en España para los conciertos, ¿vale? De Andy Lucas y tal. O sea, carteles grandes con su figura donde dice, el Mesías ha venido. Entras a los locales a tomarte un café y encuentras por los sitios tarjetitas, como tarjetitas de visitas, con la misma imagen, diciendo que el Mesías ha venido y que vive eternamente, y que es el Rebbe de Lubavitch. Y banderas por todos los sitios, unas banderas amarillas con una corona, que hablan de ese movimiento mesiánico, ¿de acuerdo? Y entonces les tienes que preguntar, ¿este hombre reunió a todos los judíos del mundo en Jerusalén? ¿Este hombre ha reconstruido el templo? ¿Este hombre ha traído la paz? Es más, no pisó jamás Israel. ¿Y por qué él sí puede ser el Mesías? Y Yeshua no. Y yo esta pregunta se la hice una vez a un ortodoxo. Me dijo, bueno, es que el Rebbe es uno de los nuestros. O sea, que hasta la figura del Mesías dentro del judaísmo actual sería un problema. Porque si el Mesías que viniese, o sea, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Así un poco gracioso, ¿no? Vamos a pensar que yo estoy equivocado y Yeshua no era el Mesías. ¿De acuerdo? Y de repente surge un Mesías. Ahora, los sefardíes no lo reconocerían si fuese askenazí, de la corriente de Europa del Este. Y si fuese al revés, tampoco lo reconocerían. Si fuese sefardí, tampoco lo reconocerían. Si fuese ortodoxo, los masortíes no lo reconocerían. Y mucho menos los liberales o los reformados. O sea que sería un caos. ¿Por qué? Porque cada uno quiere que el Mesías sea de los suyos. Y esto no es un equipo de fútbol donde mi equipo de fútbol es el mejor del mundo, porque es visceral. El judaísmo, el ser humano es visceral. Cuando estamos hablando de estos temas, el tema de la religión, de la política, o sea, la política, te pueden estar robando todos los días 200 euros de la cuenta y si son de los tuyos, está bien hecho. ¿Me entiendes? Entonces, el ser humano es así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo defiendo que mi creencia tiene que ser una creencia racional, no puede ser visceral. ¿Por qué? Bueno, hay un principio básico del judaísmo que se conoce como la Shema, está en Deuteronomio 6:4 al 9, que te dice, o sea, te informa que tienes que amar, obedecer. Bueno, Shema significa amar, significa escuchar y obedecer, ¿no? Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es tuyo, el Señor es único. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, o con toda tu alma, ¿no? Porque mente y alma es lo mismo. Bueno, entonces, no puedes ser visceral. Tiene que ser racional. Para eso tienes una mente, para analizar, para escudriñar, para investigar, para descubrir, y lo que sea mentira, desecharlo. Yo creo que hoy en día, si el Mesías, en el caso, en el hipotético caso que aparezca,
sería como, es lo que tú dices, un caos otra vez y al final o lo acabarían poniendo otra vez en una cruz o en no sé dónde. Claro, lo que ocurre es que, bueno, el judaísmo fariseo tuvo un problema serio con la figura del Mesías, ¿no? Porque ellos leían Isaías 53. Durante miles de años, Isaías 53 hablaba del Mesías. Hoy en día no. Hoy en día es el pueblo de Israel, ¿no? Claro, pero si durante 2000 años tú has enseñado que lo que recoge Isaías 53 es el Mesías, y de hecho hay uno de los títulos del Mesías en el judaísmo, o sea, en el judaísmo de hace 2000 años, ¿de acuerdo? Que se le conocía como el leproso, el hijo del hombre, el iluminador, el leproso. ¿Por qué se le llamaba el leproso? Porque dice que por sus llagas, por sus heridas, fuimos sanados. Entonces por eso se le asociaba como el leproso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hoy en día se dice que no, que es Israel, ¿no? Y claro, o sea, eso tiene un problema, o sea, es que el judaísmo tiene un problema. Entonces, ¿cómo decían? O sea, decían, ¿cómo puede ser que muera, por sus llagas seamos sanados, pero que en el mismo texto diga que va a vivir eternamente? Entonces dijeron, no puede ser la misma persona. Entonces tienen que ser dos. El Mesías ben Yosef y el Mesías ben David, ¿no? Uno es el que muere, el ben Yosef, y otro es el que vence, que es el ben David, aunque no siempre fue así también. Bueno, no sé si conoces el dicho, dice que 2 judíos 3 opiniones, o 4 judíos 5 opiniones, entonces, bueno, pues es una locura. Entonces inventaron la idea de que hay 2 Mesías. Claro, cuando reconocen al Rebbe de Lubavitch, del que he hablado hace un momento, les tenemos que preguntar, ¿cuál es? ¿El que muere? ¿Víctima de la violencia? Porque este murió de viejo. ¿O el que viene a vencer? Que tampoco está venido a vencer. Está muerto, ha sido muerto y seguirá muerto. Hasta que se produzca la resurrección, cuando reaparezca el Mesías verdadero. ¿Vale? Entonces, bueno, la figura del Mesías es muy polémica dentro del judaísmo, pero no todo el mundo cree lo mismo. Total. Y de hecho, Jesús o Yeshua fue judío en su momento, cuando él vivió, ¿no? Y el cristianismo se inventó, entre comillas, más adelante con los romanos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, es lo que te comentaba un poco antes, que al final el judaísmo, por ejemplo, y el cristianismo tienen muchos puntos en común. Y bueno, yo creo que debemos fijarnos en que nos une, ¿no? Y no en que nos diferencia, porque un mensaje de hace 2000 y pico años es normal que con el tiempo se vaya... Claro, nosotros ahora mismo somos víctimas de una corriente teológica del siglo XVIII, el existencialismo. Entonces, todo tiene que girar en base a lo que yo necesito, a lo que yo creo que es lo correcto, a lo que yo anhelo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues surge una corriente que, aunque hoy en día no es la principal, pero sí ha dejado un pozo teológico, es la corriente teológico-existencial, ¿de acuerdo? Entonces, todo gira en torno al ser humano, como yo suelo decir, al mime yo conmigo, eso es la máxima, ¿no? Yo. Entonces, claro, si nosotros creemos que el ser humano es lo importante, que es el centro de todo, efectivamente todo eso va cambiando, porque la civilización va evolucionando o va retrocediendo, ¿de acuerdo? Pero si nosotros creemos que hay un mensaje que tiene que ser perfecto y que es inmutable, inamovible, que es la palabra del Eterno, efectivamente las modas cambian, la filosofía cambia, pero el Eterno no cambia. Y lo que Él ha dicho que es eterno, porque Él es eterno, por tanto su palabra es eterna, no puede cambiar y modificar. Por ejemplo, el concepto de justicia o el concepto de verdad. O sea, lo básico, la verdad, ¿no? Hay un... Bueno, pues ha quedado escrito un mensaje de Yeshua, ¿no? Dice, si vosotros guardáis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, fíjate, libertad y verdad. Hoy en día, ¿dónde hay verdad? Complicado. ¿Te lo han adornado? No, yo no miento, yo es que tengo una posverdad. No, he cambiado de opinión, ¿no? No, o sea, lo están engañando. Entonces, no puede girar nada en torno al hombre porque el hombre es engañoso, el hombre es malvado. Fíjate, ¿desde cuándo hay religión? Desde que sale el sol. El sol no sale. Pero bueno, es una forma de hablar, ¿no? O sea, es la retórica, ¿vale? Pero si nosotros entendemos que el ser humano es un ser religioso por naturaleza, ¿qué ha aportado la religión a la paz mundial?
si buscamos, hacemos una búsqueda de los muertos por el Islam o de los muertos por el cristianismo, pues imagínate la de millones que vamos a encontrar. No solamente recordar los 30.000 muertos de la noche de San Bartolomé en Francia, de los hugonotes, que eran protestantes, y los soldados de la Iglesia Católica pues exterminan a más de 30.000, pues imagínate tú la aportación de la religión al bien humano. Cero, como diría uno, cero patatero. Pero es muy fácil, en nombre de Dios, tú cometer el acto que tú quieras, ¿sabes? Claro. No, era en nombre de Dios. Yo siempre he dicho que una religión, aunque no sea correcta, ¿vale? Aunque sus postulados no sean los correctos, pero tiene que hacer una persona mejor persona. Esa es la base de toda... Claro, o sea, es que aunque te hayas montado tu película de que hay que adorar a las lechugas, ¿de acuerdo? Pero te tiene que hacer mejor persona. No te puedes llevar a perseguir al que come carne, porque entiende de otra manera. ¿De acuerdo? O sea, hablando del punto de vista humano. Si nosotros ya buscamos realmente la veracidad, bueno, pues tenemos un episodio en la escritura, en la Biblia cristiana, que es un poco diferente de la Biblia hebrea, ¿no? En donde un rabino eminente, miembro del Sanedrín, llega a Yeshua por la noche y le dice: nosotros sabemos que vienes de lo alto, que vienes del Padre, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está el Eterno detrás de él. Bueno, estoy haciendo una paráfrasis, ¿no? Y entonces Yeshua le dice: te es necesario nacer de lo alto si quieres ver el reino del Eterno. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí no te lleva allí. Lo que hay aquí es de aquí. Los inventos de los hombres se mueven en un plano horizontal. Pero si tú quieres tener una relación con el Eterno, tienes que ver lo que el Eterno te está demandando. Por ejemplo, el papel de Dios, que no hemos comentado, ¿qué es Dios? O tú qué relación tienes con Dios dentro del judaísmo, porque precisamente en otra entrevista también lo comenté, y era una parte sin religión, entre comillas, y me parece interesante porque lo que acabas de comentar, ¿no? Si Dios ha existido siempre, ¿no? Y es eterno, la religión ha existido desde que hay las escrituras y demás. Entonces es como hay muchísimo tiempo como de diferencia entre que Dios, por ejemplo, creó el universo hasta que el hombre escribió como la Biblia o lo que sea. Entonces, Dios, el papel de Dios en el judaísmo, ¿qué significado tiene? Fíjate, te comentaba antes las diferentes corrientes dentro del judaísmo y que 2, 3, 4, 5, 6 opiniones, pues imagínate, ¿no? O sea, yo te puedo decir, o yo te puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? Bien, mira, yo personalmente no me defino como judío. ¿Cómo? ¿Vale? Bien, porque es una terminología que no refleja fielmente lo que uno tiene que ser. De hecho, en la Biblia hebrea o en la Biblia cristiana no hay nadie que se defina como judío, o sea, ni en el Antiguo Testamento, estoy hablando en términos cristianos, para que me entiendan los oyentes o los que ven el vídeo, ¿no? No hay nadie que se defina como judío en un contexto religioso, con una connotación religiosa. Cuando se define judío están hablando de gente que vive en la provincia romana de Judea, latinizada, o que son miembros de la tribu de Judá. Pero cuando a uno le preguntaban, por ejemplo, tenemos a Jonás, ¿no? A Jonás, cuando le dicen, cuando está en el barco, en esa historia que muchos creen que es una leyenda y tal, y le dicen: ¿quién eres? ¿A quién sirves? ¿No? Y él no dice: yo soy judío. No. El término que aparece es Yareh Adonai, temeroso del Eterno. Un temeroso del Eterno es una persona que se somete a la voluntad del Eterno. Y de hecho esa expresión la encontramos tanto en la Biblia hebrea, en el Tanaj, Torah, Nevín y Ketubín, como en el Nuevo Testamento católico. El Nuevo Testamento se cree en el 327, después del Mesías en la era actual, ¿no? En el Tercer Concilio de Cartago. Entonces, ¿cómo se define una persona que ama al Eterno sobre todas las cosas? Un temeroso del Eterno. Una persona que somete su vida y su voluntad a la voluntad del Eterno. De hecho, la kippah significa eso, que por encima de mi mente está siempre la voluntad divina. Tú no puedes tener una relación con el Eterno. O sea, el Eterno no es como Sergio, ¿no? Que hemos quedado aquí para esto, pero podemos haber quedado para tomar un café y charlar de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, yo tengo una vida y una profesión y podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero si tú me dices, ¿tú conoces al Eterno?
Bueno, yo solo puedo conocer al Eterno en la medida que yo conozco su voluntad. Su voluntad está plasmada en la Torá. Su voluntad fue revelada a Mosé en el Sinaí. De hecho, durante siglos, lo que hoy se conoce como judaísmo se denominaba la fe mosaica, la revelación de Mosé. ¿Vale? Igual que el Islam se llamaba mahometanismo. ¿De acuerdo? Pasa, el ser humano va evolucionando, va cambiando, y los que antes eran unos choritos ahora son santos. Perdón por la expresión de choritos, ¿no? Pues, en España es muy coloquial, ¿no? Entonces, ¿cómo conocer al Eterno? ¿Cómo tener una relación con el Eterno? No puedes tenerla fuera de la Torá. Entonces, cuando tú te acercas a la Torá, y bueno, antes hablábamos fuera de la oración, ¿no? Que el ser humano hoy en día no tiene tiempo de nada. Le dices, oye, investiga esto que me parece interesante. No tengo tiempo, ¿no? Tenemos tiempo para otras cosas, pero para eso no, ¿no? Si tú quieres realmente conocer cuál es la voluntad del Eterno, si tú quieres saber si el Eterno es real, investiga la Torá. Y ahí vas a descubrir quién es. Vas a descubrir efectivamente que el Eterno es amor. ¿Cómo va a ser amor si, fíjate, no? O sea, no confundas al Eterno con los seres humanos, ¿vale? Su mensaje con la religión inventada por los hombres es muy diferente. Y, de hecho, hay una expresión que posiblemente sea de las más importantes de toda la revelación del Eterno. El Eterno nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Fíjate, una expresión que no existe hoy en día en el vocabulario que nosotros tenemos. Ni virtud, ni santidad, bueno, justicia. Sí, justicia existe en las puertas de los juzgados. Sí. ¿Vale? Ahí en el letrero lo pone muy bien, ¿no? Como patria, en los cuarteles de la Guardia Civil, todo por la patria, ¿no? Pero luego, ¿quién es patriota? ¿Quién es justo? ¿Quién es santo? ¿No? Entonces, bueno, para mí es el referente. O sea, yo no podría entender mi vida sin la revelación del Eterno. ¿Y siempre has tenido esa conexión con Dios? Independientemente si con el judaísmo o con otras corrientes. ¿Crees que, por ejemplo, se puede creer en Dios o se puede tener esa relación con Dios sin religión también o solo con la Torá? Aquí estamos hablando de dos, bueno, vamos a llamarlo personas, para utilizar o sea, las palabras que nosotros entendemos. El Eterno y nosotros. Nuestra relación con el Eterno indudablemente empieza desde el momento que tú dices, como yo dije en el año 86, que no había nacido. No. 86. 95. Yo dije, Señor, yo quiero conocerte y yo quiero seguirte todos los días de mi vida. Aunque yo ya había hecho una aproximación. Cuando tenía 14 años me compré mi primera Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, el Eterno estaba obrando conmigo, estaba hablando a mi vida desde antes de yo tomar esa decisión. Sí. Igual que estaba hablando o tratando con Mosé antes de Mosé ver la visión de la zarza y decir regreso a Egipto. O sea, el Eterno tiene un plan que es la humanidad. ¿De acuerdo? Para desarrollar ese plan, el Eterno utilizó un pueblo que falló en el cometido. Pero ese pueblo se crea después de o a raíz de Abraham. Es decir, el Eterno no escoge al pueblo de Israel o escoge al judío, escoge a Abraham. Le da una promesa. Se lo confirma a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Jacob lo convierte en Israel. Además, curiosamente, esta semana hemos analizado la porción de la Torá, que se llama Parashá en hebreo, que nos relata ese cambio de Jacob en Israel, al lado del vado de Yabok, un arroyo. Fue un arroyo. Y entonces se produce un cambio en su naturaleza emocional, espiritual, vivencial. Y ya pasa de ser un buscavidas, un engañador, porque lo que significa Jacob, a Israel, que muchos creen que Israel significa el que lucha con Dios. Y bueno, pues Israel significa realmente y etimológicamente el Señor es fiel. Fidelidad del Eterno. Y entonces ahí cambia Jacob. Entonces, no sé si me estoy explicando bien. Es muy complejo. Sí. Sí, muy complejo. Como te he dicho antes de empezar, vamos a tener una conversación de unos cuantos minutos, pero estamos hablando de miles de años. En el caso de la Torá, o sea, entiendo que la Torá es como el Antiguo Testamento, o es exactamente, o parecido. No, a ver, a veces
utilizamos Torah para referirnos a toda la Biblia hebrea. Bueno, o sea, estamos hablando de una sinedo, que referirnos a todo por una parte por un todo. Como nosotros los soldados españoles cuando decíamos desenfunda tu acero, ¿no? Y no sacaba una varilla de acero, se refería a la espada y tenía la guarda, tenía el cuero, el acero, el hilo de alambre, tenía el latón y todo era el acero, ¿no? Pues aquí un poco así, ¿no? O sea, ¿qué es la Torah? Torah realmente no significa ley, como cree el mundo cristiano. Torah significa instrucción. O sea, cuando tú te compras una televisión en Israel, el librito que te viene de cómo tienes que encenderlo y tal, o una caja de pastillas y te viene el prospecto, eso es Torah, son las instrucciones. Entonces, Torah es la instrucción de cómo tenemos que vivir el ser humano. ¿Vale? Entonces, ¿Torah qué es? Generalmente se dice los 5 libros de Mosé. Pero realmente la Torah es lo que se recibió en el Sinaí. En el Sinaí posteriormente, que no solamente en el Sinaí, sino durante toda esa peregrinación hasta que se entra en la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, el nieto de Noé, se llamaba la tierra de Canaán porque Canaán era un personaje real, y luego se convierte en la tierra de Israel porque es la tierra que hereda Jacob, Israel, los descendientes de Israel, ¿no? Entonces, Torah es la revelación dada a Mosé durante todo ese periplo y durante todos esos años. Lo que ocurre que hoy en día, bueno, pues se dice que es ley, que son leyes judías, y eso es como decir que todos los españoles tocamos la guitarra y todas las mujeres españolas saben bailar flamenco, ¿no? O sea, son tópicos. ¿Y cómo utilizas la Torah? O sea, entiendo que, como comentabas, es un libro como para que tengas una buena vida, ¿no? Que sigas estos principios, entre comillas. ¿Cómo la utilizas? ¿Yo puedo comprarme una Torah y leerla y practicarla o...? Mira, la Torah es para vivirla. La gran diferencia desde mi punto... O sea, yo siempre estoy hablando de mi punto de vista. Sí. O sea, lo que yo enseño, lo que yo vivo, lo que yo creo. La gran diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, y estamos hablando a grandes rasgos, el cristiano es cristiano por lo que cree. Tú crees que el Señor Jesús te salva y tal, y tú eres salvo, ¿vale? Claro, el judío lo es por lo que vive. Si tú no vives Torah, tú no eres judío. Tú podrás decir que eres nieto, bisnieto, tataranieto del rabino más eminente de Israel, pero si tú no vives Torah, no eres judío. O sea, que cuando yo me encuentro a alguien que dice, no, yo soy judío, pero soy ateo, ¿vale? Sí, pues yo soy vegano, pero me como unos filetes de ternera increíbles, ¿no? Entonces, bueno, son esas cosas del ser humano, ¿no? Que dicen una cosa y la contraria, o viven lo contrario. Entonces, la Torah es para vivirla. Un cristiano compra su Biblia, se compra una Biblia. Si es católico, pues, bueno, hoy en día la que más se utiliza es la Biblia de Jerusalén. Si es protestante, la Reina Valera del 60, y se ponen a leerla y se quedan con lo que quieren. ¿Vale? Entonces, el cristiano lee las bendiciones del Eterno al pueblo de Israel y dice, yo soy Israel, y se las apropia. Teología existencial. ¿Vale? Me lo he quedado para mí. Pero las maldiciones al pueblo de Israel es para los judíos. ¿Vale? Entonces, claro, yo no puedo hacer eso. O sea, si yo me encuentro que el Eterno me está diciendo que tengo que hacer algo, yo lo hago. Si hay una bendición para el pueblo de Israel, esa bendición es para mí. Si hay una maldición, o hay una, vamos a llamarlo, amenaza de maldición, ¿vale? Pues yo la creo, por ejemplo, fíjate. Y la podemos ver hoy en día. El Eterno le habló a Mosé de una manera clara, incluso a Salomón, cuando crea el templo, y le dice, si vosotros sois fieles, si el pueblo de Israel no es fiel, cualquier persona en cualquier parte del mundo, gentiles, goyim, que hagan una oración con la mente aquí en Jerusalén, en esta casa, en el templo, bueno, que templo es una palabra nuestra, pero en hebreo es casa, bet, ¿no? Yo lo escucharé y atenderé a su ruego. Pero si vosotros me sois infieles, os esparciré por todas las naciones, y esta casa la destruiré, y seréis escarnio. Ahora, si yo te hago a ti la entrevista y te pregunto, ¿en dónde está la mayor cantidad de judíos? ¿En Israel o en Estados Unidos? ¿Dónde está el templo de Jerusalén? No existe. En su lugar hay 2 mezquitas, el Aqsa y el Domo de la Roca. Profanadas, es un culto lunar, igual que el cristianismo es un culto solar. Y dices, ¿y eso por qué? Porque nos hemos apartado de su Torah.
no una vez. O sea, ¿por qué Israel fue llevado cautivo a Babilonia? Bueno, Israel ya había sido llevado cautivo antes, en la época de Sennacherib, del rey de Asiria. Posteriormente, Judá, el reino del sur de Judá, es llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Pues porque, curiosamente, en el valle de los hijos de Ginón, lo que hoy es el sur de Israel, y los hacen conciertos, ponen ahí un decorado y un tinglado, ¿no? Y bueno, yo estaba ahí en un concierto con motivo de los 3000 años de Jerusalén, en el año 97, y de allí se sacrificaban bebés a Moloch, los quemaban vivos. Y por eso el profeta Jeremías les dice que por eso van a ser llevados cautivos a Babilonia. Entonces, o sea, la palabra del Eterno no es un cuento, no es Caperucita, ¿vale? No es el Principito. O sea, es un documento vivo y real. Y si nosotros creemos al Eterno y vivimos su palabra, nosotros realmente seremos sus hijos. Que es un título, o sea, es un título no solamente del Mesías, el título de Ben Elohim, hijo de Dios. Que el cristianismo piensa que es hijo de Dios porque el Espíritu Santo pasó una noche de placer con Miriam, ¿no? No, es un título. También se lo dijo a Salomón. O sea, si tú guardas mi Torah, yo seré a ti por padre y tú serás a mí por hijo. Tú me serás mi hijo. Y eso es algo también para el pueblo de Israel, para todos. Todos aquellos que conocen, descubren la voluntad del Eterno y la guardan, son hijos del Eterno. Si no, no, tú podrás decir que eres lo que tú quieras, ¿vale? O sea, bueno, pues hay mucha gente que dice, no, yo soy descendiente de judíos porque mi apellido Rodríguez. Dices, pues, madre mía, ¿no? Bueno, demuéstrame con documentos de dónde eres. Ah, que eres de Bolivia. ¿Te has mirado el espejo? ¿Has visto tu piel? Eres indígena. ¿Me quieres decir que tú, porque tu apellido te lo ha dado un descubridor o un colonizador español, tú eres judío? Mira, no. Entonces, hay un refrán español que dice que el garbo se demuestra andando, ¿no? Entonces, ¿cómo tú demuestras que tú eres un temeroso del Eterno? Viviendo la Torah. Si el Eterno te dice que esto lo puedes comer y esto no, lo que no puedes comer no lo comes. Que tienes que guardar estas fiestas, tú las guardas. Las guardas porque el Eterno te lo demanda. O sea, esa es la característica que tiene que definir a un hijo del Eterno, a un temeroso del Eterno, a uno que en el contexto cultural que vivimos, judío, ¿vale? Que lo que supuestamente significaría es realmente un buen judío. Si quieres mencionar algunos, no quería llamarlos leyes, pero bueno, algunos mandamientos, no sé qué concepto tiene de la Torah, que tú vivas, obviamente tienes que hacer caso, no como a todos, ¿no? Pero algunos así como más 5 o 3 o lo que sea. Bueno, pues es muy sencillo. Mira, a un judío se le identifica claramente por lo que come. Vale. Entonces se le conoce como las reglas de la Kashrut o las leyes de la Kashrut. Es decir, pero pues en Isaías, pues en Levítico está recogido los animales que puedes comer y los que no puedes comer, ¿no? O sea, que serían kasher, que es como se denominan en hebreo sefardí, en el hebreo de Judá, o kosher, que sería este judaísmo askenazi, ¿no? Que bueno, lo podemos tirar un programa entero hablando de dónde provienen los sefardíes y los askenazi, ¿no? Pero bueno, kasher, apto, que es lo que significa, ¿no? Entonces, ¿por qué es apto? Que las Biblias se suele traducir como animales puros o impuros, ¿no? O sea, no son puros o impuros. O sea, ¿son aptos para el consumo o no? En Génesis está escrito que el Eterno creó todo y vio que todo era bueno de gran manera. Era muy bueno. Entonces tú no puedes decir que algo es muy bueno y luego decir que un animal es impuro, ¿no? Lo que dice el Eterno es que esto puedes comer y aquello no puedes comer. Entonces tú comes de lo que el Eterno te permite comer y lo que no. Nosotros, por ejemplo, pues no comemos cerdo. Aunque curiosamente, yo recuerdo una conversación con un personaje muy importante del mundo judío israelí que quería conocerme y dijo que cuando venía a España se hartaba a jamón de jabugo. Me dieron ganas de, bueno, pues imagínate, ¿no? Entonces, lo que el Eterno te permite hacer, o mejor dicho, lo que el Eterno te dice que no puedes hacer, no lo haces. Otra señal distintiva del judío es guardar el Sabbat, ¿vale? El domingo es el día de Mitra, es el día del Sol Invictus, ¿eh? Del Sol Invencible del Imperio Romano, ¿no? Entonces, para nosotros es el Sabbat, están los 10 mandamientos.
¿De acuerdo? Eso el mundo cristiano. O sea, los protestantes le dicen a los católicos, vosotros habéis cambiado los 10 mandamientos, fíjate, porque aquí además dice que no puedes tener imagen, y vosotros tenéis imágenes, ¿no? Claro, pero en ese mismo texto, en Éxodo 20, te dice que guardarás el Sabbat. Y entonces te dice, no, bueno, el Sabbat no es importante porque nosotros ya guardamos el domingo. Y dice, sí, pero el domingo lo instauró Constantino, el emperador romano, cuando supuestamente se convirtió al cristianismo. Que su lecho de muerte se convirtió al arrianismo, ¿vale? Otra corriente cristiana de aquel contexto que fue perseguida. Entonces, bueno, Sabbat, las fiestas son fundamentales. Las fiestas es como los libros que tú utilizas cuando vas a la universidad. O sea, tú no puedes ir a la universidad y, bueno, pues hoy vamos a hablar de los modelos de la marca SEAT. No, tú tienes un temario, tú tienes unas lecciones, tú tienes algo que aprender, ¿no? Para que al final califiques y te digan, oye, pues tú has hecho tu proyecto y tú has aprobado, ¿no? Y tú tienes tu titulación. Entonces, las fiestas nos hablan de lo que el Eterno hizo con nosotros y de lo que nosotros hicimos desobedeciendo al Eterno. Desde que salimos de Egipto, la noche en que salimos de Egipto, hasta que entramos en la tierra prometida con Josué. Entonces, las fiestas son fundamentales. Entonces, si tú no guardas Pesach, si tú no guardas Bikurim, si tú no guardas Yom Teruah, si tú no guardas Yom Kippur, tú no eres judío. Si tú guardas la Navidad, eres cristiano. Si tú vas a las procesiones, eres católico. Si tú celebras el Ramadán, eres musulmán. Entonces, bueno, pues tienes que comer, vivir. Te define más por lo que haces que por lo que dices. Claro. Bueno, como toda la vida, básicamente. Las palabras se las lleva el viento. O sea, tú puedes, yo al menos yo funciono así, ¿no? O sea, pero yo si llegan las elecciones y yo no conozco a una persona y digo, bueno, te voy a dar un voto de confianza porque no te conozco. Y lo mismo tienes unos valores y unos principios fundamentales, son muy importantes, ¿no? Pero si yo te voto y tú a la semana, al mes o al año siguiente haces lo contrario de lo que me dijiste, no te preocupes por mi voto, que es una puerta que cerraste, soldaste, clavaste, echaste pegamento de contacto y le pusiste ahí bloques de piedra porque no te voy a votar en la vida nunca más, ¿no? Entonces, para mí es muy importante los hechos y no las palabras. En España nadie votaría, entonces, si nos seguimos por esa regla, yo por lo menos. Te quería preguntar también, que es algo muy de todas las religiones, algo como muy criticado, muy polémica, etcétera, que son algunos mandamientos criticados que crees que son criticados en la sociedad actual. Yo, si quieres, no te comento cuáles crees tú que son los más criticados de la Torá, por ejemplo. Bueno, como vivimos en una sociedad totalmente desconocedora de lo que es el judaísmo y lo que es la Torá, digo judaísmo con todos los matices que he dicho, ¿no? Bueno, pues lo que normalmente se suele recriminar es que fíjate lo que dice el judaísmo, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Posiblemente eso es lo más conocido, ¿no? Y todo el mundo sabe que se conoce como la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente. Bueno, lo cierto es que la Torá dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, ¿no? Pero fíjate que no está hablando de venganza, está hablando de un principio fundamental de la legislación actual. O sea, ¿qué se le pide a un policía cuando hace una intervención? Proporcionalidad. A un juez, proporcionalidad. La pena tiene que estar proporcionada al delito o la falta cometida. Y lo que está sancionando ahí es que tiene que haber proporcionalidad. A ti no te puede pegar una persona un pisotón y tú descerrajarle un tiro en la cabeza. O decirte tonto y tú darle 3 puñaladas. Te está garantizando a ti y a todos que tiene que haber proporcionalidad. ¿De acuerdo? Pero claro, como no se entiende y nadie lo explica, y de hecho, bueno, pues la judeofobia y el antisemitismo y todo lo que queramos referirnos referente al pueblo judío, surgió en los púlpitos cristianos, en los púlpitos católicos. La gran persecución de 1391 la inicia el arcediano de Écija,
allí en Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, pues desde los púlpitos la gente escuchaba las maldades del judío. Si había pestes es porque el judío había envenenado las aguas o los campos. Si llovía es porque el Eterno estaba castigando a la nación porque había judíos. Y si no llovía, lo mismo, lo estaba castigando porque había judíos en la nación. Entonces el judío era el culpable de todo. Entonces cualquier cosa que haga el judío siempre es mala. Y cualquier cosa, aunque sea hablando de proporcionalidad, se convierte en venganza. Es así, es la historia, no hace falta nada más que mirar la historia y bueno, pues descubres el tópico, el judío controla las finanzas, ya en el banco ambrosiano también. Todos los bancos están llenos de judíos. Cuando a mí me preguntan esto, yo suelo decir, digo, mira, si tú te vas a Israel, la mayoría de los padres bastante tienen con que sus hijos aprueben el curso, con que su sueldo les llegue a final de mes, y su mujer no le esté diciendo trae más dinero que no hay comida en el frigorífico. O sea, tú vas a Israel y hay pobres por la calle. De hecho, vas a entrar al cótel, a la explanada del muro, en el cristianismo se llama de los lamentos, es el muro occidental, ¿no? Y siempre hay gente pidiendo, y te encuentras mendigos por la calle, y hay gente con cartones como aquí. Como aquí. Entonces, el judío controla el mundo. ¿Cuál judío? No, también el cine. A ver, pues habrá... O sea, es que tiene que haber judíos. Claro. Lo lógico es que probabilidad. hubiese judíos en la industria cinematográfica, en los bancos. Pero si nosotros miramos en la historia de España, de los sefardíes antes de la expulsión de los reyes católicos, y ves los documentos que hay en Simancas, que hay miles, te encuentras que unos son herreros, otros escribas, otros espaderos, otros carpinteros. O sea, de todas las profesiones. Lo que pasa que, bueno, pues hay mucho antijudaísmo y entonces el judío controla las finanzas, controla, o sea, todo lo malo, o todo aquello que es importante lo controla el judío, porque el judío es la raíz de todos los males, ¿no? Y la raíz de todos los males, como dice la Escritura, es el amor al dinero. A mí me llamó la atención eso de lo de la buena relación con los judíos y el dinero. Y yo no sé si es mito o verdad, pero luego es verdad que la gente se etiqueta como, bueno, pues si en Estados Unidos, en Nueva York hay muchos judíos y muchos ricos, pues ya son todos así. Y es como, y luego ya se pone de moda, y ya he visto vídeos de, los 5 principios que tienen los judíos para ahorrar y tal. Pero vamos a ver, pero eso está basado en gente, en un judaísmo totalmente desequilibrado. Y que me perdonen los que crean esto, ¿vale? Pero la Torá no es una receta mágica para hacerte rico, ¿vale? Ni para conseguir el éxito, ¿vale? Eso es como si cuando un protestante habla de la guerra espiritual para enriquecerse. Entonces creemos que todos los protestantes son ricos. O porque vemos un telepredicador que sopla y la gente se cae, pensamos que eso es el mundo protestante. No, esas son las locuras de hoy en día. Entonces, claro, el problema es cuando uno ve eso y lo cree. O sea, ¿a quién enseña un necio? A otro más necio. Si no tienes una mente equilibrada, si no sabes de qué estás hablando, pues tienes que buscar información, pero no puedes creerte lo primero que leas. O que veas, mejor dicho. Que veas. ¿Por qué? Pues porque el mundo está lleno de engañadores. El judaísmo también, pues claro que hay libros, ¿no? Las leyes para hacerte rico, o las finanzas, o no sé qué, o... Me empezaste hablando de la cábala. Sí, que ya y se dice, no, la cábala y tal, no sé qué. O sea, ¿tú crees que porque te pongas un hilito rojo? O sea, yo una vez bajando por la escalera, no, estaba subiendo, por una escalera que hay enfrente del cótel en Jerusalén, y había un judío de Jabal Lubavitch, que son los que están muy activos con el tema de la cábala, ¿no? Y él me decía que me ponía un hilito rojo, él hacía una oración por mí y yo le daba dinero. Y le dije, ¿y por qué no yo hago la oración por ti y tú me das el dinero a mí? ¿No? Mira, la cábala es un invento del siglo XII-XIII. Se inventó en España, ¿eh? Los dos personajes que han estado detrás de ese montaje fueron Abraham Abulafia y Mosés Entop de León. Dos rabinos de aquí, ¿vale? Que no se lo creyó nadie. Que vinieron judíos de entonces la Palestina de la época y se quedaron sorprendidos de que por España circulase ese manuscrito que decían que era del siglo I y tal, no sé qué.
y nadie vio jamás el documento. Además, cuando supuestamente iba a por el documento original a enseñarlo, murió en Arévalo, en un pueblo de Segovia, ¿vale? Durante siglos eso quedó olvidado. Hasta finales del siglo XVIII, siglo XIX, hasta el 1800. Nadie aprendía cábala ni nada. De hecho, en el Talmud, en la literatura talmúdica, estamos hablando de 6 siglos, no hay ninguna referencia a la cábala. ¿Por qué? Pues porque no existía. Es simplemente, pues literatura esotérica de un judaísmo medieval. ¿De acuerdo? Ahora fíjate, yo te he hablado de muchos versos, de muchas cosas. Y si tuviésemos aquí una Biblia, aunque fuese cristiana, ¿no? Me dices, oye, enséñame ese verso que me has dicho. Yo podría ir y decir, mira, Isaías 53, o Deuteronomio 6, 4 al 9, bueno, las citas, ¿no? Si yo digo, oye, muéstrame la Sefirot, para que yo te crea, porque mi pasión es la hermenéutica, mi pasión es la investigación de los textos y enseñarlos, ¿no? Desde una exégesis lo más sana posible y enseñarlo, ¿vale? Entonces, si tú me dices algo, tú me lo tienes que demostrar. Además, por deformación profesional, tú me dices algo, tienes que demostrar. Si no, yo no te puedo creer. Puede que sí, puede que no, pero para mí no es un axioma, no es una verdad inmutable. Claro, si tú me hablas de la cábala, demuéstramelo. Yo tengo el Zohar. Bueno, la sinagoga, ¿no? Y en las clases que doy, pues a veces, bueno, pues hay unas lecciones que tocamos el tema y por qué no es viable. Porque es indemostrable. Es todo especulación. Basado en la alegoría, entonces no. Interesante, en verdad, porque dentro del judaísmo es eso, Sí, bueno, ahora mismo está todo el mundo y claro, curiosamente, igual que el Talmud nos enseñaba a los gentiles, la Torá nos enseñaba a los gentiles, de hecho en el Talmud está recogido que el gentil que guarda el Sabbat es digno de la muerte y que aprende la Torá es digno de la muerte, porque la Torá solamente es para el pueblo de Israel. La cábala lo mismo, pero ahora curiosamente todo el mundo está intentando enseñar cábala a todo el mundo, ¿por qué? Por el entusiasmo, que algunos lo llaman dinero, ¿sabes? Al final... Se entusiasma, sí, entonces, claro, dependiendo... Bueno, otra vez volvemos, el existencialismo. ¿Me interesa tu dinero? Pues entonces yo te vendo lo que tú quieras. O lo que yo te hago, te convenzo a ti de que lo que yo tengo tú lo necesitas. Y muchas veces no son nada más que montajes. Ya por ahí terminando, porque son temas muy complejos y nos daría para 3 programas más. Sí, y bueno, el tiempo ya está casi... El tiempo ya está casi. Hay una pregunta final que siempre le hago a todos los invitados y precisamente como el podcast se llama Balance, pues eso es lo que te comentaba, que creo en la idea de encontrar como un equilibrio en la vida. Creo que hay mucha gente desequilibrada, ¿no? No me digas, no me das cuenta. Muchísima. Y a lo mejor es eso, hay mucha gente que a lo mejor le va muy bien en la parte económica, pero no cuida nada su físico, ni su mente, ni sus relaciones. O gente que cuida mucho su físico, pero no cuida nada sus relaciones, ni su dinero. Entonces es como que la mesa siempre va a coger por alguna pata. Entonces, nada, básicamente es más anecdótico que otra cosa la pregunta, pero es que te puntúes a ti mismo cómo te encuentras en cada área. Entonces, empezamos por el área física, del 0 al 10. Del 0 al 10. Sí. En el área física, bueno, pues ya ves que yo estoy ahora salido de la adolescencia, entonces, bueno, en el área física no hago mucho deporte, pero bueno, estoy bien físicamente. Del 1 al 10, un 7,5. Vale. Me hago mi bicicleta, me voy a andar, pero no soy un deportista, o sea, no me corro 8 kilómetros al día como me los corría cuando tenía 20 y tantos años, ¿no? Y que al final lo de las áreas es un poco subjetivo, o sea, sí, tu 10 y mi 10 y el 10 del otro. Sí, pero bueno, por valorarnos un poco. Sí. ¿no? En el área mental. En el área mental, bueno, la perfección no existe, ¿no? Pero yo creo que en el área mental, sin ser pedante, yo creo que un 9. Vale. ¿El área espiritual? Un 9. Vale. ¿Qué faltaría en el área espiritual para estar en el 10? No sé, es que me falta algo, estoy diciendo que la perfección no existe. Vale. Entonces yo puedo tener una percepción, de eso me ha pasado, tener una percepción porque pensaba que una cosa era así. Bueno, esto es una regla de la hermenéutica, ¿no? Cuando tú aplicas todas, vamos a denominarlo leyes, ¿vale? O todos los principios de la hermenéutica, contexto histórico, escritural, geográfico, todo, ¿no? O sea, los tropos, las figuras literarias y todo, y llegas a una conclusión, una exégesis, tú tienes que dejar siempre una rendija abierta. ¿Por qué? Porque puede haber un dato que tú desconoces, que te desbarata todo,
y descubres que estabas equivocado porque desconocías ese dato. Bueno, ese es el principio. Entonces, para mí decir, esto es así, es inmutable, eso no existe. Porque yo puedo haber algo que desconozca, o yo puedo creer que algo es de una determinada manera, y entonces, pues, mi mente me dice, no seas radical, no pienses que tienes la verdad absoluta, porque el Eterno puede haber dicho otra cosa, o hay algo que tú desconoces, ¿no? Por eso digo que un 9, no es porque mi creencia sea defectuosa, en todo caso sería yo el defectuoso o el que no estaría cumpliendo determinado punto, pero ya te he dicho que un 9 porque dejo la rendija abierta. Qué bueno eso de la rendija abierta, porque hay poca gente que la deja. O sea, hay claro, poca... y bueno, menos en la política, donde siempre el otro es el que hace todas las cosas mal y yo siempre las hago todas bien. Sí, total. ¿No? Bueno, eso es el maniqueísmo, ¿no? Yo precisamente por eso no me identifico con ninguna religión, y te dije todavía a día de hoy, porque sigo con la mente abierta y quiero investigar y si en algún momento pues me identifico con alguna, pues pero no estoy cerrado de nada, eso es cuento y eso tal, ni al revés, y valoro que una persona religiosa pues también... Sí, no, y todo lo contrario. Bueno, luego sería el área social. En las relaciones humanas sí. y tal, bien, un 9. Vale. Y el área económica, por último. Bueno, me sobra dinero al fin de mes, así que un 9. Siempre suele estar esa pelea entre religión, espiritualidad, dinero, ¿sabes? No, pero... en mi caso no, porque la obediencia al Eterno no está vinculada con el dinero. O sea, a ver, fíjate lo que yo enseño, ¿no? Yo enseño que trabajo es solo un trabajo. Y el dinero solamente es un objeto que utilizamos para poder vivir. Lo más importante que tiene el ser humano en este mundo no es el dinero, es el tiempo. O sea, tú puedes comprarte muchas cosas. Si tienes mucho dinero, fíjate este hombre que ha muerto. Sí, lo vi ayer. El de Mango, ¿no? Y fíjate qué tontería, haciendo un paseo por el monte, ¿no? Todo el dinero que ha tenido no le ha servido para alargar su vida 1 hora, ni 5 minutos. La vida no se alarga, el tiempo no se compra con dinero. La vida no se alarga. Entonces, lo más importante que tenemos en este mundo es el tiempo. Es el tiempo. Entonces, el dinero es secundario, terciario. Mucha gente, no, es claro el trabajo. Mira, el trabajo es solamente un medio. No todos podemos ser ingenieros, ni banqueros, ni arquitectos. Hacen falta barrenderos, si no nos comen las ratas. Entonces, tu profesión, bueno, pues es la profesión que tú has tenido, que has elegido, o no has podido coger otra, o de momento tienes esa. Pero es el medio para conseguir vivir con calidad. No, o sea, el objetivo no es el dinero. No. El dinero es un medio. Entonces, por eso te digo que yo llego a final de mes y me sobra dinero, así que yo feliz y contento. Pues nada, muchas gracias. Seguramente tendremos otra parte. Ha sido un placer. Ya sabes cómo contactar conmigo y si te puedo ayudar en algo o puedo ayudar a tus no sé cómo decirlo, oyentes, sí, oyentes sí. o pues yo encantado. Que comenten a ver qué les ha parecido. A mí me ha parecido interesante, la verdad. Sí, bueno, estoy convencido de que no a todos les va a gustar lo que han escuchado, pero eso es así siempre. Bienvenido al mundo digital, donde las críticas... Bueno, es parte. Sí. Es parte. Si te expones con todo. Pues muchas gracias y ha sido un placer. Igualmente, ha sido un placer. Petición del hot.